Ay, me perdí. Ay, porque ahí está. Ahí está. Está iniciada la segunda parte entonces. Y compartir, eso es lo que nos falta. Compartir el escritorio. Bien. Eh, ya estábamos introduciendo eh, algunas características de los modelos. Y justamente aquí podemos eh, resumir algunas, según el profesor Norero en una eh, conferencia en el Congreso Agronómico del año 87, tiene sus años, ¿ah? Y él allí eh, 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 intenta resumir una variedad de características que nos ofrecen los modelos, ¿ah? En primer lugar, él enfatiza su carácter cuantitativo. Sin embargo, tenemos que tener presente en una visión todavía más amplia de que, bueno, hay diferentes tipos de modelos. ¿Mm? Eh, un modelo físico no nos aporta estrictamente a lo cuantitativo, salvo las proporciones que mantienen, ¿cierto? Las partes que se están mostrando en esa maqueta o lo que sea. Eh, pero desde nuestra perspectiva agronómica, eh, los modelos que más nos acomodan y nos resultan prácticos son los modelos que nos permiten cuantificar, los modelos matemáticos. Eh, Sin entrar todavía en ninguna clasificación respecto de ellos, ¿no? Entonces, eh, esta posibilidad de cuantificar es algo, eh, no sé cómo decirlo, inherente, muy propio de una carrera como la agronomía, ¿sí? ¿Sí? Como ingeniería, la agronomía necesita cuantificar porque necesita resolver problemas de la agricultura. ¿Cómo lo resuelve? Con eh, una herramientas de la tecnología. ¿Qué cosa es la tecnología? Es utilizar la ciencia aplicada. ¿Eh? Entonces, no, la agronomía no resuelve no sé, con otro tipo de técnicas, ¿cierto? Usamos una técnica con base científica. Eso es lo que utiliza la agronomía. Y en ese sentido, poder cuantificar es una de las primeras ventajas que nos ofrecen los modelos. Segundo, su coherencia. Eh, Al construir un modelo, el modelo no puede llegar a funcionar bien si no es coherente. Entonces, nos obliga a una coherencia, nos obliga a una honestidad, porque, claro, eh, las partes con que lo hemos construido tienen que, o sea, son visibles, llamémoslo transparente, no hay posibilidad a que queden cosas en el misterio. ¿Ah? Como hay una broma, nosotros decimos un chiste muy antiguo, ¿ah? Respecto a esa percepción que uno tiene como estudiante de lo que está haciendo un profesor de matemática en pizarra. ¿Ah?
Entonces desarrolla un enorme algoritmo, un enorme desarrollo matemático, y finalmente en un paso dice algo así como, y aquí por magia llegamos a esto. Era un chiste antiguo, ¿eh? Pero eso no existe en la matemática tampoco, eso no existe en los modelos tampoco, no, 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 no. Entonces nos obliga a una cierta honestidad, a una coherencia, ¿sí? Tiene que estar todas las partes bien definidas para que el modelo funcione. Eh, También es un modo de creatividad, en cierto modo, en cierta manera, es indudable, porque eh, el artista hace, y ahí está el computador con una paleta, en ese sentido, ¿eh? El artista hace una representación en una pintura, en una escultura, el arquitecto por su parte también, ¿cierto? Son representaciones. eh, y eh, en, en, en general y en nuestro particular mundo agronómico, también hay una cierta creatividad cuando intentamos representar algún sistema que nos interesa. ¿Mm? Y finalmente, la practicidad, como él lo llama, por el contrario de lo que podríamos imaginar, eh, ¿cierto? Los modelos no son un mundo teórico, inaccesible, etcétera. Por más que a primera vista les quiera parecer así, pero muy por el contrario, los modelos son una herramienta práctica, práctica, tremendamente práctica, porque nos permite hacer estimaciones, resolver situaciones, ¿eh? Analizar comportamientos del sistema, tomar decisiones. ¿Mm? Entonces, en la medida que podemos tener este tipo de representaciones, vamos a poder hacer mejores planificación, una mejor planificación. ¿Mm? Podríamos, eh, no sé, rediseñar un sistema productivo al descubrir elementos que están, que no están operando bien, eh, etcétera, ¿cierto? Mm, el, el- el aparente sencillo manejo de un sistema productivo también puede ser ayudado, facilitado con el uso de modelos. Nos ayuda en la toma de decisiones. Sin ir más lejos, en la actual pandemia ya se han publicado pero una cantidad de artículos de investigación en términos de análisis de dinámica de sistemas y intentando crear modelos en diferentes aspectos. ¿Mm? Eh, nunca vamos a saber, porque no es una información que nos estén dando al público, por ejemplo, las decisiones que toman sobre la base de investigación, no nos están comunicando eso, al menos que yo lo sepa. Eh, pero eh, Pero es fácil sospechar, digamos que, por ejemplo, uno de los primeros trabajos que salieron de análisis con un modelo creado para evaluar escenarios en la pandemia, indicaba que hacer cuarentenas, ¿cómo se diría?, pausadas, lograba un efecto, en la simulación lograba un efecto eh, tan bueno o similar como mantener una cuarentena permanente. Yo creo que es posible que las decisiones sobre eso, por ejemplo, hayan tenido raíz en esos estudios.
Y por eso es que tal vez vivimos estas cuarentenas que se interrumpen periódicamente. Mm, No tengo idea si será así, pero me lo imagino porque salieron unos artículos, esos artículos por ahí los bajé, los tengo el año pasado. ¿Mm? ¿Se fija? Entonces, eh, el uso de modelos no está acotado, no sé, a la agronomía, no está acotado a la industria, no solamente, sino que incluso se han utilizado modelos para simular escenarios del comportamiento social, etcétera. ¿Ya? De hecho, hasta ese punto llega el mismo padre de la dinámica de sistemas, Forrester, que falleció hace muy poco. eh, eh, él llega a hablar de esto, de los modelos en el ámbito social incluso. ¿Mm? Es interesante mencionarles cómo Forrester llega a esta idea de la dinámica de sistemas, porque, ¿cierto? O sea, no, sin pretender hacer una biografía de Forrester, él ¿cierto? Como joven ingenioso accede a la universidad, como joven rural incluso, hay que destacarlo, accede a la universidad gracias a su ingenio, porque él creó un sistema de generación eléctrica, eh, parece que con viento o algo por ahí. Entonces, eso le valió el acceso primero a la universidad y luego ya como profesional, me parece que era ingeniero eléctrico o algo similar. Como profesional se fue dando cuenta de que necesitaba una herramienta, algo le faltaba, porque los problemas a los que se enfrentaba eh, se podían abordar de una mejor manera. Y así es como él comienza a plantear la dinámica de sistemas. Mm, mm, esta imagen como digo, este es de un texto chileno, de un autor chileno de hace como 50 años atrás. Irónicamente es un médico, pero él está usando análogos hidráulicos para el desarrollo de su texto. Entonces aquí sencillamente está mostrando izquierda y derecha dos figuras, una que tiene un sistema que solo va a operar a la izquierda mientras se mantenga la diferencia de altura, ¿m? eh, entre los dos depósitos, A y B, y en cambio el de la derecha, mientras exista este flujo de alimentación, se mantiene funcionando permanentemente este generador. ¿Ah? Porque entre medio él puso un generador además. Y esto como para hablar de que eh, podemos tener diferentes tipos de sistemas en los cuales nos podemos enfrentar. Eh, y como mencionamos al comienzo, en esta revisión histórica, una de las primeras invenciones que podrían llevar este apellido sistémico fue el dispositivo de Cesibios. ¿Mm? Este me lo voy a saltar, no la quiero revisar con ustedes. Lo que me interesa muchísimo es ya desde este punto eh, que distingamos entre dos conceptos muy importantes. ¿Ah? Y ya se relaciona con el dispositivo de Cesibios. ¿Mm? El primero que ilustra esta figura, miren, es del siguiente modo. Tenemos un depósito.
que tiene dos llaves de salida. La llave L2 está permanentemente semiabierta o abierta. Y por acá de entrada la llave L1 también está permanentemente abierta o semiabierta. La llave L3 correspondería a una perturbación que yo hago en el equilibrio de este depósito, ¿cierto? Si está constantemente L1 y L2 abiertas o semiabiertas y en equilibrio, van a determinar una cierta altura H y que en un gráfico va a corresponder en función, ¿cierto?, del tiempo y la altura, va a ser este nivel de altura. Pero si yo introduzco una perturbación, es decir, agrego abruptamente, por ejemplo, 20 litros de agua, va a subir el nivel. ¿Ya? Luego, para intentar retornar al nivel original, yo voy a abrir abruptamente un poco de la llave L4. Entonces, bajará otro poco por aquí. Aquí la bajo más. E intento, por vía de regular con la llave L4, intento regresar al promedio. ¿Quién está haciendo eso? Usted o yo, como quien sea, digamos. Hay una persona aquí operando la llave L4 para intentar recuperar el equilibrio. Eso es lo que llamamos control, a diferencia de un sistema con regulación. Veamos cómo funciona este esquema, digamos, de sistema hidráulico. Tenemos nuevamente el depósito A y el gráfico. Hay una altura de equilibrio que se mantiene cuando la llave que ingresa líquido y que saca líquido, ¿cierto?, están en equilibrio. Pero si yo del depósito B agrego abruptamente un volumen, aquí ¿qué va a ocurrir? El nivel de agua va a subir y con él el flotador. Este flotador, que aquí está esquemáticamente, ¿cierto?, está conectado a modo de palanca. Este flotador al subir va a hacer bajar la llave, la válvula de la llave, va a hacerla descender, cerrando un poco esta llave, por lo tanto disminuyendo un poco el caudal de entrada. Y dado que la L2 está constante, va a comenzar a bajar hasta llegar a este punto. Al revés, si yo ¿dónde está mi mouse? Si yo abruptamente abro la llave L2 y saco muy rápido una cantidad de agua y la cierro nuevamente, va a descender el nivel H, con él va a descender el flotador y se va a abrir un poco más la llave y así obviamente va a agregarse más líquido hasta reponer el nivel H inicial. Y en un gráfico entonces se va a ver así, sube inicialmente, luego baja, etc. Aquí hay regulación, ¿cierto? No es necesario que yo esté abriendo y cerrando llaves. El sistema por sí mismo tiene los elementos para mantener el nivel H constante. En agricultura solemos intentar pensar en términos de control, ¿cierto? Yo quiero intervenir la población de insectos tal, yo quiero intervenir la población del hongo tal cual, o aquello, etc. Como a modo de control, es decir, voy y aplico un plaguicida. Estrategia bélica,
Yo la llamo esa estrategia bélica, ¿m? ¿Cierto? Porque salimos a matar, estrategia bélica. Sin embargo, debiéramos pensar un poco más en términos de regulación. ¿M? Es decir, introducir los elementos para que el propio sistema eh, mantenga los niveles en equilibrio. Hay un pequeño problema con la operación de sistemas agrícolas eh, manejados de esa forma. Y se refiere a los requisitos de los mercados. O sea, ¿cierto? Un mercado que creo que casi no hay ninguno, ¿cierto? ¿Cierto? Que un mercado que no acepte, no sé, un fruto con, no sé, pensemos tal vez un repollito de Bruselas, ¿cierto? ¿Quién compraría un repollito de Bruselas con ciertos restos de mudas de pulgones parasitados? O con pulgones tal cual, porque cuando manejamos niveles poblacionales, eh, no erradicamos, ¿cierto? No hay estrategia bélica, pero el problema son los mercados. ¿Ah? Que ahí sería el único detalle de esto. Además de lo difícil que es cambiarnos a lograr un funcionamiento realmente regulado, ¿ah? Pero en general los mercados tienen cero tolerancia por presencia física de insectos, por ejemplo. Y eso no es fácil cuando queremos mantener un sistema regulado. Si es posible, por ejemplo, algún tipo de lavado previo que lo elimine, eso sería genial y ahí sí podemos mantenerlo funcionando como queremos y con un producto como queremos. Y eso es como lo soñado siempre en la agricultura, ¿no? Eh, Mientras ese tipo de cosas no se logre, no va a dejar de estar presente la estrategia bélica, ¿cierto? De ir y arrasar con determinada población de insecto, hongo o lo que sea. El problema es que eso resurge luego con más agresividad. Bueno, entonces, pero tenemos acá definido estos dos conceptos, ¿ah? Regulación y control. ¿Alguien tiene dudas con respecto a este concepto? ¿A estos dos conceptos? ¿Diferencia entre control y regulación? Creo que el ejemplo hidráulico no puede ser más claro. Profe, yo en realidad igual no quedé tan claro, ¿lo podría volver a explicar? No hay problema. En estos dos ejemplos, ¿cierto? Estamos ilustrando el concepto de control con un dispositivo hidráulico. ¿Mm? Es decir, el concepto lo podemos aplicar a cualquier sistema. ¿Mm? A ver, le voy a hacer, para explicarlo de nuevo, lo voy a hacer más explícito. Vamos a utilizar eh, algo bien agronómico. Vamos a regar. Lápiz. A ver, voy a regar por goteo. Oh, qué lápiz más malo. Deshacer. A ver, ¿cómo me podría ayudar con... mm, ¿Cómo es uno que es... ¿Cuál dibuja líneas rectas? Ese creo que lo vamos a hacer gruesa. Ah, ahí está mejor, ¿cierto? Ay, ya, pero quédate quieta. Ya, pero quédate.
Tenemos un depósito. Una tubería de descenso. Está en altura este depósito. Ay, quédate quieta. Y esta va a escape. Y esta va a alimentar aquí una línea de riego. Vale. Ahí, ¿cierto? Está bonito. Acá. Voy a hacer 4 líneas nomás porque si no voy a estar toda la mañana dibujando. Bonito. Ya. Le vamos a poner plantas, ¿o no? Ya, pongámosle plantas. Bien feítas mis plantitas. Bueno, vamos a regar este dispositivo. No sé, campo al aire libre, invernadero, lo que quieran. Voy a hacer una aquí. Y ya me aburrí porque vamos a dibujar mucho. Está bueno. Ya vamos a regar esto, este pequeño cultivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, si aquí hay un nivel de agua, esto no tiene ni regulación ni control. Entonces yo voy a poner una llave acá. Ahora, entonces, tiene control. ¿Por qué? Porque yo voy y abro esta llave cuando yo quiero. Sin embargo, no hay cómo saber nada aquí respecto del suelo. Podría hacer, y sigue siendo control, ¿eh? Si yo pongo acá un tensiómetro, por poner un dispositivo sencillo, ya, mira, dice que hay personas en la sala de espera, pero no entran solos. Qué raro. ¿Alguien sabe si hay alguien con problemas ahí o no? Ya se aceptó, profe. Sigue explicando nomás. Ah, ok. Ok. Miren, supongamos que yo pongo un tensiómetro. ¿Todos tienen claro lo que es un tensiómetro? ¿Alguien no sabe lo que es un tensiómetro? ¿Alguien sabe lo que es un tensiómetro? El que mide la presión, profe. No. Esa es la presión que se mide usted en el brazo, pues es otra cosa. Ya. A ver, el tensiómetro es un manómetro, y efectivamente un manómetro mide presión, pero en este caso va a medir presión negativa. ¿Por qué? Tiene acá un tubo de acrílico. Uf, lo que menos parece un tubo. Imagínense que es un tubo recto, por favor. Un tubo de acrílico que está conectado a una base de porcelana porosa blanca. Esta base de porcelana porosa. Ya. Irónicamente la churé, pero es una porcelana que es blanca, como cualquier porcelana que no se le pone un color, digamos. Esta porcelana está estandarizada ya su fabricación a determinada porosidad y qué sé yo. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando yo lleno con líquido esta columna, ¿cierto? Voy a ponerle agua destilada para que no estén por medio molestándome las sales. Eh, y la voy a poner en el suelo. Este es un recuadro nomás, ¿ya? Para explicarles esto.
Si yo pongo este tensiómetro aquí está mi aguja, ¿cierto? Y ahí está la escala del manómetro. Entonces ya el manómetro negativo podría llamársele vacuómetro, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Si está lleno con agua y el suelo tiene cierta humedad menos que saturación, la porcelana va a comenzar a entregar agua acá. Y por lo tanto va a tender a bajar el agua en la columna. Y supongamos que ha bajado hasta ahí, generándose allí, ¿qué cosa? ¿Aire? No, se está generando una succión, se está generando una suerte de vacío, ¿cierto? Que el manómetro va a registrar. ¿Ya? El tensiómetro es eso, así de simple. Como concepto de qué es lo que mide, yo diría que tal vez es el mejor instrumento de cómo le preguntamos a la planta su experiencia respecto de la humedad del suelo. Pero como instrumento es muy malo el tensiómetro, porque presenta muchos motivos por los cuales falla. Entonces es frecuente, el tensiómetro, ¿cierto? Está conectado con una... en realidad no es tan así la realidad, ¿cierto? La realidad es que tiene como una especie de vasito arriba, ¿ya? Y el manómetro está aquí hacia el lado, pero es lo mismo, ¿ya? Como yo acá se lo explicaba como concepto. Entonces este vasito, con una tapa hermética, yo lo recargo con líquido, ¿ya? Entonces, les decía, tiene como, bueno, nos estamos, por hablar del ejemplo de control, tuve la sospecha de que no sabían lo que era el tensiómetro, derivamos un poco, pero no era la intención. Pero para que lo tengan claro y no se les olvide, como instrumento es bastante pobre, bastante malo, pero como concepto de preguntarle a la planta o querer saber la experiencia de la planta, en teoría el tensiómetro debería ser la mejor manera de preguntarle a la planta, ¿sí? Es lo más parecido de la experiencia que tienen nuestros cultivos, ¿sí? Pero lamentablemente no es un gran instrumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que se genera más vacío acá, se van creando problemas, ¿cierto? Desciende la reserva de agüita en este depósito, la reserva de agua en este depósito. Si yo lo destapo, con eso puedo hacer una pequeña recarga cuando la disminución es poca, ¿no? Si estoy en el campo y veo que todavía tiene reserva, puedo destaparlo y volver a apretar, y en ese rato, ¿cierto? Esperar unos minutos, podría tener una lectura más segura. ¿Mm? Yo voy a tener una lectura más segura cuando no ha pasado mucho tiempo desde desde que se le dejó instalado ahí, ¿ah? Entonces, una lectura más segura se obtiene así, recargando nuevamente la columna y esperando un rato. Pero cuando ha pasado mucho tiempo, si el suelo ya ha perdido bastante humedad y está marcándome, no sé, un 50 o 60 centibarios, no sé cuánto, y yo veo que las plantas están vivas, claramente algo está pasando, algo no está bien con con el manómetro, ¿verdad? O sea, con el tensiómetro. Bueno, pero supongamos que lo estoy usando bien, que estoy teniendo mis precauciones, puse un tensiómetro, y ahora sí yo tengo una orientación. Leo el tensiómetro, y este es mi criterio de decisión, y abro la llave si necesito riego. ¿Ha cambiado en algo mi sistema? ¿Sigue siendo control, ahora es regulación? Sigue siendo control. Muy bien, sigue siendo control. Si lo único que cambió es que aquí a la persona que decide
tiene una orientación de cómo está la humedad en el suelo. Pero ahora, supongamos que cambio el tensiómetro y que ahora instalo uno que tiene adosado aquí un elemento electrónico, ¿cierto? Existen, ¿ah? ¿Cierto? Es un tensiómetro ahora que, digamos que tiene un sensor. Y traigo un cablecito para acá. Y le conecto acá a mi tubería ahora no esa llave, sino que una electroválvula. Es decir, esta es igual que la llave manual, pero es eléctrica. Entonces, cuando el tensiómetro llega a cierto nivel, ¡tac!, me abre la electroválvula. Así que esta llave dejémosla abierta ahora. Ahora la dejamos abierta y el sistema queda como elemento de seguridad nomás. Y el sistema ahora está siendo manejado por el tensiómetro. Si la humedad del suelo está bien, la válvula se mantiene cerrada. Si la humedad del suelo está baja, se abre la válvula aquí y comienza a bajar el agua. Fíjense que ni siquiera hay bomba aquí, es gravitacional. Muy, muy básico. Entonces, ¿qué tengo acá? Que el sistema está regulado, porque cuando riego bastante, el tensiómetro va a volver a bajar y va a detener la válvula. Entonces está regulado, hay regulación. Control, si es manual, regulación, cuando el propio sistema tiene los elementos para funcionar. Ahora sí, ¿está más claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, nos queda una reflexión final aquí, pero, ya sé, casi no nos queda tiempo. Claro, porque creo que ya introducimos otro concepto en esta lámina y creo que sería bueno comenzarlo ya la próxima sesión, ¿cierto? Este es otro, siguen siendo representaciones, fíjense que las figuras en sí mismas son modelos. Esta es otra representación, donde nos ilustra hacia dónde pueden dispararse los modelos, hacia un equilibrio o hacia un rebalse o un vaciamiento, porque también se puede hacer un ejemplo hidráulico con esto, ¿cierto? Del depósito. El sistema puede tender a mantener el nivel del depósito en equilibrio, como en el caso del sistema regulado, o podría tender a vaciar el depósito o a rebalsar el depósito. Eso ocurre en nuestros agroecosistemas, eso ocurre en la agricultura, ¿cierto? Si tenemos una población plaga fuera de control, va a tender en el análogo al rebalse del depósito, es decir, la población a aumentar explosivamente sin que nada la detenga. Muy típico los avances explosivos de arañita roja o de otras plagas. Y por el contrario, si se dan ciertas condiciones, algunas poblaciones pueden tender a desaparecer. Y ahí vamos a hablar de dos modos de funcionamiento, retroalimentación positiva y negativa. Pero no quiero quitarles más tiempo. Se nos termina la sesión
y vamos a revisarlo, esto, con más calma la próxima semana. Estamos conceptualizando y no quiero ir muy rápido porque son conceptos que yo quiero que les queden, son muy importantes. ¿Ah? Tener claro la retroalimentación positiva y negativa no sé, pues es esencial si estoy pensando en ecosistemas. Eh, eh, digamos, como profesionales en el futuro, es es un concepto que ustedes ya no debieran ni siquiera estar pensándolo, deberían tenerlo automáticamente. Mi profesor de ecología decía, ustedes van a aprender ecología cuando hayan terminado el curso y se les olvide todo lo que hablamos acá. ¿Y qué quería decir? Quería decir que cuando ya haya pasado el curso y esos conceptos los tengamos como algo propio. Si ustedes no se apropian de esto que estoy diciendo, bueno, va a pasar la sesión, la clase, la prueba y el curso, bueno, y ahí realmente sí se les va a olvidar, digamos. Pero en el sentido que lo decía mi profesor de ecología, era en el sentido de apropiarse del conocimiento, donde ya lo importante ya no es la clase que hizo el profesor, ¿ah? Donde ahora el conocimiento es eso de que el profesor habló, que ahora yo me lo apropié. ¿Ah? Y estos conceptos fuertes tienen que guardarlos para ustedes, tienen que guardarlos porque si no, eh, no son agrónomos, van a ser, no sé, en el análogo de la medicina va a ser como un médico que solamente receta determinadas medicinas estándares como casi como un vademecum, pero no es capaz de visualizar el sistema que es el comportamiento de su paciente. Y eso no puede ser, o sea, el médico tiene que tener internalizado el sistema biológico y tiene que tomar decisiones sobre esa base. De la misma forma, ustedes tienen que apropiarse de estos conceptos. ¿Ya? Bueno, dejamos esto hasta acá. ¿Alguna otra consulta antes de cerrar? Si no, vamos a detener la grabación. Espero que les haya gustado la sesión y si no hay consulta, lo dejamos hasta acá.